Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando bien ahí? Buenos días, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, pido disculpas que no sé qué pasó. Ahorita no podía, no los dejaba ingresar. Y yo aquí pues esperándolos pensé que era que se les había pasado el día del horario. Bueno, pero ya, entonces estamos aquí ingresando. Entonces, no, un poquito de cámara mientras los saludo. Entonces, recordándoles, muchachos, que estamos ya en tercer periodo. En esta semana vamos a dedicarnos específicamente a finalizar la guía número 2, lo que tiene que ver con estados de la materia. Y en esta segunda parte vamos a explicar un poquito lo relacionado con el calor, cómo se involucra el calor para un cambio de estado. Importante entender que hay dos tipos de calores cuando hay cambio de estado. Uno que es el calor para cambiar de estado y el otro es que el calor para cambiar la temperatura o para subir la temperatura. Y eso nos permite estudiar un caso muy especial cuando una sustancia vamos a calentarla desde un punto inferior a un cambio de estado hasta un punto superior a ese cambio de estado, lo cual involucra varios calores. Un calor que es el específico para subir la temperatura hasta el cambio de estado, otro calor que es el calor latente para cambiar de estado y otro calor que es para subir la temperatura desde el punto crítico de cambio de estado hasta el punto destino o hasta el punto de temperatura destino. Ahí nos da una idea que los objetos que nosotros manejamos a diario, por ejemplo, en la cocina, tú te das cuenta que no solo es colocar a hervir el agua, sino que la colocas a hervir y que se va a gastar un tiempo prudencial mientras toda el agua se convierte en vapor. Podríamos pensar que el agua que tienes en la estufa nunca va a subir de 100 grados centígrados efectivamente y que la mayor parte del tiempo va a permanecer en 100 hasta que prácticamente toda el agua se convierte en vapor. Bueno, eso lo vamos a estudiar acá. También los invito a que presenten su evaluación el día jueves por formularios de Google. Siempre es unas evaluaciones sencillas, buscando desde luego, muchachos, que obtengan una buena calificación. Estas evaluaciones es más como porque recuerden el tema, revisen algunos conceptos relacionados con el tema. No es del todo una evaluación de pronto punitiva, buscando de pronto que... No, tratamos de hacer evaluaciones sencillas, pero eso sí, que contenga lo mínimo de la química, lo mínimo del tema que estamos abordando. Bien, ya con esto vamos a quitar aquí la cámara para empezar inmediatamente a compartir pantalla. Damos la cámara para que de todas formas haya como un poquito más de espacio en internet. Bueno, aquí me están viendo, esperen, miramos aquí, colocamos primero la guía, muchachos. ¿Se está viendo la guía perfectamente, muchachos? Cuéntenme. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces acá, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empalmar inmediatamente donde quedamos la clase pasada y fue específicamente que empezamos a trabajar lo relacionado con los puntos críticos, o sea, los puntos o las temperaturas en las cuales una sustancia cambia de estado y algunos calores involucrados en esto. Entonces, aquí es donde vamos y esta partecita vamos a empalmarla rápidamente con un ejemplo muy simple. Aquí, por ejemplo, si nosotros, a ver, corremos aquí, si hay un estudiante que está, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos un vasito con agua y luego, entonces, vamos a involucrarle calor. Si el vaso es líquido es porque está a una temperatura superior a 0 grados centígrados, porque si estuviera en 0 o inferior a 0, entonces estaríamos hablando de hielo. Le empezamos a colocar calor. ¿Y qué sucede? Digamos que estaba a 20 grados centígrados. El calor que necesitamos para subir de 20 grados centígrados es un calor específico y para el agua en estado líquido es una caloría por cada gramo por cada grado centígrado. O sea que para subir la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de agua necesito una cantidad de calor que es una caloría. Esas son unidades de calor. Bueno, les recuerdo, muchachos, que no se confunda temperatura con calor. Temperatura
Por ejemplo, para aclarar un poquitico más aquí el concepto, tomemos un cuarto de litro de agua y tomemos un litro de agua. Un cuarto de litro, pequeño, y tomamos aquí grande, un litro. Llenando este vaso más grande, un litro. Un cuarto de litro. Si lo llevamos a temperatura de ebullición, cuando ambos estén a 100 grados centígrados, van a empezar a hervir, que es la temperatura o punto crítico de evaporación del agua. Pero hay algo muy importante, muchachos, porque tuvimos que colocar el vaso de un cuarto de litro al calor menos tiempo que el que colocamos al calor el litro. El litro se va a demorar más tiempo en alcanzar los 100 grados centígrados porque hay más masa. Lo cual involucra que a pesar de que ambos tengan la misma temperatura en el punto de ebullición, el vaso más grande va a tener mayor contenido de calor porque duró más tiempo expuesto al fuego. Es decir, que este tiene más calor o gastó más calor o más energía. Date cuenta que aunque tienen la misma temperatura, no tienen la misma cantidad de calor. Ahí tenemos entonces la gran diferencia entre calor y temperatura. Uno de los, con este ejemplito, pero a nivel microscópico, ya a nivel de átomos y moléculas, la temperatura se dice como la velocidad de vibración de las moléculas. Las moléculas vibran en su mismo lugar y qué tan rápido vibran, eso nos dice la temperatura. Nos da un indicador del grado de vibración. Por eso todos los cuerpos tienen cierta temperatura porque las moléculas nunca están quietas. Ahora, ¿cuántas moléculas están moviéndose a esa misma velocidad? Eso no nos dice la cantidad de calor, la cantidad de energía que voy a involucrar. Ahora bien, yo le apliqué una caloría y la temperatura empezó a subir, pero en un momento dado alcanzó la temperatura de los 100 grados centígrados. Entonces alcanzó a los 100 grados centígrados y en ese momento, cuando alcanza los 100 grados centígrados, el agua empieza a hervir. Y al empezar a hervir, entonces vamos a ver que gran parte de las moléculas de agua que están en el fondo del recipiente se convierten en gas y empiezan a salir, a escapar, a burbujear. Por eso vemos entonces la agitación del agua, sobre todo las que están en contacto primero con el calor y hasta que todas se convierten en gas. Entonces, cuando todas se convierten en gas, entonces el nivel del agua baja hasta que desaparece completamente. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que esta cantidad de, perdón, que la temperatura la vamos controlando. Imaginémonos que estamos con un termómetro controlando aquí la temperatura y controlamos 20 grados centígrados, pero cuando alcanza 100, parece que la temperatura no subiera de 100, permanece y permanece y permanece 100 hasta que toda el agua se convierte en vapor. Y es obvio, porque ahí hay dos calores. Primero, un calor que es el calor para ir desde la temperatura desde los 20 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados y es un calor para subir la temperatura que es un calor específico. Luego viene un calor 2, que es el calor necesario para pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso. Ese calor solo se gasta a 100 grados centígrados y es el calor latente de evaporación. Habíamos visto que para el agua, el calor latente de evaporación es 540 calorías por cada gramo de agua que se vaya a evaporar. Eso nos da entonces una idea de que realmente el fenómeno tan simple que tenemos en la cocina de hervir el agua involucra una gran cantidad de energía, no solo energía para subir la temperatura, sino también energía para evaporar. Esos dos, y aquí lo tenemos. Bueno, ahora bien, cuando nosotros estamos mirando circunstancias de cambio de estado, tenemos que revisar varias cositas. Primero que todo, conocer los puntos críticos, que son la temperatura en la cual una sustancia funde y hierve. Reconocer en qué momento está, en qué estado está la sustancia según el punto crítico. Por ejemplo, sabemos que el agua hierve a 100 y congela a 0. La temperatura de Yopal es 27 grados centígrados aproximadamente. Eso significa que es mayor de 0 y menor de 100. O sea que esta es la franja de estado líquido. El agua a temperatura de Yopal está en estado líquido. Pero si hablamos de Moscú, en invierno, alcanza los 30 grados bajo cero. Esta ciudad es muy fría, capital de Rusia. Lo cual indica que a temperatura ambiente el agua en Moscú es sólida. Allá se congela absolutamente todo en invierno, inclusive hasta el radiador de los autos. Ahora, si nosotros vemos otras características, como por ejemplo el hierro funde a 1536 grados centígrados
pero hierve a 3000. ¿Eso qué significa? Que la franja de líquido está entre 1536 y 3000, pero la temperatura ambiente está muy inferior al punto de fusión, luego, por lo cual el hierro está en la fase sólida a temperatura ambiente. Así sucesivamente entendemos por qué el oxígeno está en estado gaseoso a temperatura ambiente. Otros elementos como el nitrógeno también están en estado gaseoso a temperatura ambiente. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de calentar una sustancia, no solamente involucramos un calor para calentar, también involucramos, si hay un cambio de estado, un calor para el cambio de estado. Aquí, por ejemplo, tenemos si el agua sólida le agrego calor, la convierto a agua líquida siempre y cuando esté en el punto crítico de los 0 grados centígrados. El agua en estado líquido, si le agrego calor, que es el calor de evaporación, y estoy a 100 grados centígrados, la convierto toda en agua en estado gaseoso. El calor latente de fusión para el agua es 1 gramo de agua se funde, 1 gramo de hielo se funde con 80 calorías a los 0 grados centígrados, y 1 gramo de agua se evapora con 540 calorías a los 100 grados centígrados. Entonces, bueno, ahí están las dos condiciones, y ahí les encuentran en la guía. Hago alusión a la guía para que la puedan ir leyendo. Los cambios de estado, que ya les pusimos los nombres respectivos, y vamos al revés. Si tengo agua en estado líquido y le quito el calor latente, pues voy a obtener agua en estado sólido, o sea, estoy quitando calor. Si tengo agua en estado líquido y le quito calor, lo que hago en la nevera, pues paso a agua en estado líquido. ¿Cuánto le quito? 80 calorías, siempre y cuando esté en un punto crítico. Pues las reacciones en las cuales quito calor le llamo exotérmicas, saco calor. Y las reacciones en las cuales yo agrego calor le llamo endotérmicas, o sea, calor hacia adentro, les agrego calor. Este ejemplo lo pusimos en la clase pasada. 600 gramos de hielo, ¿cuánto calor le agrego a 600 gramos de hielo para fundirlo, para pasarlo a estado líquido? Un ejemplo muy fácil de la fusión es cuando parto un pedazo de mantequilla y lo coloco sobre el sartén caliente. Date cuenta cómo el calor empieza a fundir esa mantequilla. El hielo se empieza a fundir o se funde a los 0 grados centígrados completamente si tiene la cantidad suficiente de calor. Pero ¿cuánto calor se gastará para fundir 600 gramos de hielo? Entonces, este ejercicio lo hicimos la vez pasada y tomamos entonces 600 gramos de hielo o agua en estado sólido. Sabemos que para fundir 1 gramo de hielo necesito 80 calorías. Si para fundir 1 gramo de hielo necesito 80 calorías, entonces ¿cuántas calorías para fundir 600? Entonces la proporción es muy simple, 6 por 8, 48, serían 48,000 calorías. Aquí ocurre lo mismo si digo voy a evaporar en el segundo punto 500 gramos de agua. 500 gramos de agua, ¿cuánto calor necesito para evaporarlos? Pues yo necesito, para evaporar 1 gramo de agua, necesito 540 calorías, que es el calor latente de evaporación. Entonces, si evaporo 500 gramos de agua, entonces aquí hago la multiplicación y tengo entonces 270,000 calorías. Listo. Como se pueden dar cuenta, son dos ejercicios sencillos que nos recrean específicamente el trabajo del concepto de lo que es calor latente. Pero vámonos al concepto del otro calor que utilizamos acá, que es el calor específico. Entonces, para ese efecto, aquí entonces vamos a hablar de, primero que todo, hablemos del agua. Todas las sustancias puras tienen el mismo tratamiento, aunque no los mismos valores. Ay, caramba. Voy a tomarlo. Entonces, si hablamos del agua, el agua en estado sólido, o sea, hielo, si yo quiero calentar 1 gramo de agua, voy a gastar media caloría. Yo gasto media caloría para calentar 1 gramo de hielo. ¿En cuánto? En 1 grado centígrado. Por eso aparece esta unidad de sí, caloría por grado centígrado, para calentarlo. Pero si voy a calentar agua en estado líquido, está el agua en estado líquido, ¿cuánto voy a gastar? Gasto más calor, el doble. Gasto 1 caloría por cada gramo de agua para calentarla en 1 grado centígrado. Y si tengo agua en estado gaseoso, imagínense en este recipiente cerrado,
cerrado, cerramos, tachémosle completamente la tapa para que no les dé la sensación de nada más. Y por dentro tengo agua muy caliente en estado gaseoso. Si la quiero calentar más, por cada gramo de vapor de agua voy a gastar media caloría para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Estos son calores específicos porque son los que se necesita para aumentar la temperatura en 1 gramo de agua. Esto lo vemos fácil. Ustedes, muchachos, cuando se van a bañar al río, se dan cuenta que el agua del río está más fría que la temperatura del ambiente porque el agua gasta mucho calor. Mientras que una roca gastaría de pronto mucho menos que 1 caloría para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado, por eso absorbe bastante calor, su temperatura sube rápido, el agua todavía no, el agua aún se demora, además si a esto le sumamos que va corriendo, se va moviendo, entonces va trayendo agua fría de la parte alta de las montañas y todo eso, porque con el tiempo que dura debería calentarse, de pronto en un pozo, pero realmente a ella le cuesta trabajo, solo se calienta la superficie, el resto no. Por eso nos agrada tanto refrescarnos en el río, porque ahí tenemos una temperatura algo inferior a la temperatura ambiente. Bien, la ecuación con la cual nosotros trabajamos aquí es esta. El calor necesario, parte del calor que yo necesito para saber, o más exactamente, cuánto calor necesito para aumentar la temperatura de cierta masa de sustancia en cierta cantidad de grados, lo hago de la manera siguiente. Masa de esa sustancia, multiplico por el calor específico y lo multiplico por el rango de temperaturas aquí especificado con un triangulito, un delta, que nos dice de si voy de 20 hasta 30, pues son 10 grados. Entonces este delta T grados sería 10 grados. Si voy de 20 hasta 120 serían 100 grados. Entonces la multiplicación de esto nos daría exactamente la cantidad de calor para poder hacer un cambio, para poder subir la temperatura. Y es exactamente lo que nos está mostrando la guía ahí en esa sustancia, muchachos. Entonces aquí, por ejemplo, dice cuánto calor se necesita para calentar agua. Bueno, aquí no hay un cambio de estado. Mire, ¿por qué no sé que no hay un cambio de estado? Porque voy desde 20 hasta 80 y ahí no hay cambio de estado porque el agua, los puntos críticos son 0 y 100 y está en el rango de agua en estado líquido. O sea que simplemente voy a calentar agua desde 20 hasta 80. Los datos que necesito es el calor específico del agua en estado líquido. Aquí está 1 caloría por grado centígrado. El rango de temperatura, si voy de 20 hasta 80, el rango es de 60. Y aplico la fórmula masa. ¿Cuántas masas son? 300 gramos. Aquí está 300 gramos. Por el calor específico. Calor específico es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Por el rango. El cambio desde dónde hasta dónde. Desde 20 hasta 80 hay 60. Y la multiplicación 300 por 1 por 60. Eso nos da 18.000 calorías. Como puedes ver, no es difícil calcular cuando específicamente el cambio de temperatura está dentro de una franja sin que haya puntos críticos. Aquí es un cuadrito que les puse para que miren, por ejemplo, el agua funde a 0, hierve a 100, el cobre funde a 1083, hierve a 2560, el oro funde a 1063, pero hierve a 2660. Miren el caso del mercurio, ¿por qué es negativo? El mercurio es el único metal líquido que existe en la naturaleza porque su punto de fusión es muy inferior a la temperatura del ambiente. Por eso el mercurio existe como líquido en la naturaleza. ¿Tú dónde lo encuentras? En los termómetros. Ahí en el termómetro por dentro tiene un liquidito que va indicando. Aquí me permito hacer un dibujito somero más o menos. ¡Ah, caramba! No logro que me quede. No logro que me quede exacto. Lo que quiero decir es que en la parte interna del tubo de mercurio, ahí lo puedes encontrar donde está indicando la temperatura. Eso es perdón, el tubo, el tubo del termómetro. Ahí vas a encontrar exactamente mercurio. El plomo funde a 327 y hierve a 1750 y ahí, pero mira el caso del oxígeno, porque el punto de fusión es muy bajo y el punto de ebullición también es muy bajo, menor el punto de ebullición que la temperatura ambiente, lo cual indica que el oxígeno es un gas a temperatura del ambiente. Lo mismo indica el helio. El helio es un gas a temperatura del ambiente. Bueno, esta parte es la que más interesa estudiemos hoy. Es una curva de calentamiento y la curva de calentamiento no es más que un diagrama cartesiano donde vamos a expresar
Por un lado, en las verticales vamos a colocar la temperatura y por otro lado el calor. Y vamos a mirar cómo si una sustancia en estado sólido la empiezo a calentar, mire cómo aumenta, agrego calor y aumenta la temperatura. Pero aquí hay una meseta que nos está indicando que la temperatura no sube cuando llegue al punto crítico. Este es un punto crítico, puede ser el punto de fusión. No sube y que este calor gastado es el calor latente de fusión. Pero si sigue, después de que ya todo lo fundí, lo volví líquido, lo sigo calentando, mire, ese es mire cómo aumenta el calor y aumenta la temperatura en forma proporcional, pero cuando llega a este punto, otra meseta y es el punto de evaporación. Y luego cuando todo está evaporado, sigue aumentando. Estos son los puntos de cambio de estado donde están mesetas. Entonces el fusión, fusión y evaporación. Toda sustancia pura tiene este comportamiento. Aquí vamos a hacer el estudio para el agua. Entonces, aquí es fácil porque involucramos este calor, aquí involucramos el calor latente, el calor específico, perdón, porque es el calor para subir la temperatura. El calor gastado acá es el calor latente de fusión. El calor gastado acá es el calor específico para la sustancia en estado líquido. El calor gastado acá es el calor latente de evaporación y el calor de aquí es el calor específico para la sustancia en estado gaseoso. Esto es sólido, esto es líquido, esto es gas. Para que ustedes lo revisen y aquí hay bastantes cuadritos, bastantes dibujos como este que acabo de dibujar. Acerca de esto hay una exploración sobre qué es la curva de calentamiento y aquí vemos un caso específico para el agua, la fusión, la evaporación. ¿Por qué esta inclinación es diferente? Porque yo gasto más calor para calentar agua en estado líquido que el calor para calentar agua en estado sólido. Y lo mismo que el calor para calentar agua en estado gaseoso. Obviamente esta meseta es más larga aquí que la de aquí porque el calor de evaporación del agua es mayor que el calor de fusión del agua. No es lo mismo para otras sustancias puras. Puedes ver los diagramas para el alcohol, para otras sustancias. En este segundo diagrama nos ilustra, mire, si yo quiero calentar el sólido, utilizo esta fórmula, masa, calor específico, cambio de temperatura, ¿sí lo ves? Y siempre el sólido, sus moléculas estarán así empaquetadas. El paso de líquido a sólido, solamente utilizo el calor latente de fusión. Mire cómo sus moléculas, hay una especie de mezcla entre sólido y líquido. El líquido es el que tenemos aquí. Y si yo voy a calentar un líquido, utilizo siempre esta fórmula. Recuerde que este calor específico aquí, este C, debe ser el calor específico para el estado líquido de esta sustancia. Aquí empezamos y hay una mezcla entre líquido y gas, que es cuando voy calentando e inmediatamente empieza a transformarse y estamos viendo un delta de evaporación, cambio de estado, hasta cuando llegamos acá, todo es gaseoso y sube la temperatura, sigue subiendo. En este momento utilizaremos la fórmula masa, calor específico, pero recuerdo que este calor específico aquí es el calor específico para la sustancia en estado gaseoso. Bien, ahí está especificado y aquí les mostré les muestro una curva para el alcohol, otra sustancia pura. Bueno, aquí no está la meseta del punto de fusión porque el alcohol tiene un punto de fusión en menos 20. No alcanza a mostrar la meseta ahí del alcohol en estado sólido. Y siempre tenemos ese mismo comportamiento, esta curva de calentamiento, lo mismo para todas las sustancias puras, sólido, fusión, líquido, evaporación, gas. Estos son gráficas que nos van a permitir comprender un poco mejor el comportamiento de toda sustancia pura ante el calor y ante los cambios de estado. Vamos a unos problemas muy cortos. Dice, hallar el calor necesario para calentar 200 gramos de agua desde 20 hasta 120. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque de 60 hasta 120, si yo hablo de agua, de 60 hasta 120 el agua hierve a 100. O sea que en ese rango de temperatura hay un cambio de estado, que son los 100 grados centígrados. Entonces tengo que, según mi diagrama, estimar lo siguiente. Yo no estoy
como sólido, listo, ahí no estoy, pero sí estoy como líquido. Entonces, estoy desde 60, mire, asumiendo que hay 60, y me voy hasta 120. ¿Ya? Entonces, este es el calor que me piden hallar, lo cual estaría en la franja de líquido, no tiene problema, y utilizo la fórmula de calor igual a masa, calor específico por cambio de temperatura. Entonces, simplemente utilizo la fórmula masa, y aquí está, la masa son 200 gramos, mire la masa. Calor específico, como es agua en estado líquido, y esta es la parte que no tienen que olvidar, se utiliza una caloría por grado centígrado. Si fuera agua en estado sólido sería media, si fuera en estado gaseoso también sería media caloría. El cambio de temperatura, voy desde 60 hasta 120, no creo que quede un error, desde 60 hasta 120, ¿cuántos? O es de 60 hasta 80, no, de 60 hasta 120. El rango de temperatura son 60 grados centígrados, porque 60 hasta 120 y 60 grados centígrados. Entonces ahí, discúlpenme y corrigen ahí la fórmula porque se debe a esto, 60 hasta 120 son 60 grados centígrados y multiplicamos 200 por 1, 200 por 60, creo que son 120.000 calorías. Entonces ahí 120.000 calorías. Ok, y eso es lo que se gasta. Entonces, ahora, ay, perdóneme, la embarré, no sé qué estoy haciendo. Disculpe, olviden todo lo que hice. Mira, aquí estoy, no sé, está aquí, me desconcentré un minuto. Pero estoy embarrándola porque no estoy tomando en cuenta el cambio de estado. Claro, el problema está bien y yo estoy desubicado. Estoy desubicado yo. Disculpen, muchachos, vamos a volverlo a hacer nuevamente. Voy aquí a colocar la gráfica. Mire, me pasé todo. 0 grados centígrados para el agua, calor latente de fusión. 100 grados centígrados para el agua, calor latente de evaporación. Y luego agua en estado. Estoy hablando de una franja que va de 60 hasta 120, donde hay efectivamente un cambio de estado. En esta parte en la que le pido, por tanto, de la desconcentración, es la que les pido tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque de 60 a 120 hay una evaporación. ¿En dónde? En 100 grados centígrados. Luego, primero yo hago un calor, mire donde estoy en el punto A, que va a ser para subir la temperatura desde 60 hasta 100. ¿Lo ve? Ese sería un calor 1. Luego el calor latente de evaporación, que es el calor para evaporar toda esa cantidad, esos 200 gramos de agua, sería el calor 2. Y luego una franja 3, que sería el calor para calentar el agua desde 100 hasta 120 grados centígrados. Y el calor total serían calor 1 más calor 2 más calor 3. Discúlpenme ahí ahorita. Olviden todo eso que dije ahorita. Bueno, ahora sí, vamos entonces a hallar el calor 1. El calor 1 es el calor que va de 60 hasta 100. De 60 son 200 gramos de agua. De 60 hasta 100, ¿cuántos grados hay? Pues 40, o sea que estaba bien. 200 gramos de agua por el calor específico del agua. Como es en estado líquido, mírenla, sería una caloría por grado centígrado. Y al multiplicar eso ya tengo el calor 1. Que no es difícil los cálculos porque solamente son multiplicaciones. Bueno, una vez que ya tengo el calor 1, vamos a ir al calor 2. El calor 2 es un calor latente de evaporación, como lo estamos viendo acá. Mire, el calor 2. Voy a evaporar, ¿cuánto? 200 gramos de agua. Y para evaporar 1 gramo de agua necesito 540 calorías. Pues se multiplica y hay el calor 2. Son 108.000 calorías. Para el tercer calor, entonces ya tengo aquí hasta el calor 2. Voy a calentar el vapor de agua porque ya todo se ha vaporizado desde 100 hasta 120. La masa de cuánto? De 200 gramos de vapor de agua. El calor específico del vapor de agua son media caloría por grado centígrado. Y lo voy a calentar desde donde? Desde 100 hasta 120, lo cual entonces son 20 grados centígrados. Y gastaría esta cantidad de calorías. 2000. La suma de los tres calores nos da el calor total para calentar desde 60 hasta 120 gramos de agua. ¿Listo? Bueno.
Ahora vamos a considerar un nuevo problema. Y en este nuevo problema vamos a involucrar dos cambios de estado. Dos cambios de estado involucra la suma de 5 calores. Entonces vamos a ver cómo es eso. No es difícil, solamente se toma en cuenta. Bueno, dice, vamos a calcular el calor necesario para calentar 600 gramos desde menos 15. Mire, desde cuando el agua es sólido hasta 130 cuando el agua es gas. Entonces, haciendo nuestro gráfico referencia, aquí lo voy a colocar, nuestro gráfico, desde cuando es sólido, son una escalerita hasta cuando es gas. Desde cuando es sólido, imaginémonos que aquí son los menos 15. Nos piden llévelo hasta cuando es gas. O sea, por acá, imaginámonos acá, hacemos una linecita de trazos. Hasta cuando es gas, que es 130 grados centígrados. ¿Lo ven? Bastante. Entonces, viene un primer calor, que es en estado sólido, el hielo calentarlo desde menos 15 hasta 0 grados centígrados. Ese es un calor 1. Luego viene el calor latente de fusión, que es fundir todo ese hielo. Luego va el tercer calor, que va desde, discúlpenme, desde 0 hasta 100. Ese es un tercer calor. Tercer calor. Luego un cuarto calor, que es evaporar toda el agua. Y luego un quinto calor que va desde 100 hasta 130. Entonces voy a hacer la franja del último calor, que es el calor 5, que es el calor latente de evaporación. O sea que es la suma, el Q total sería la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 más el calor 5. Hay que hallar calor por calor, que desde luego no son difíciles, que ya hemos hecho algunos cálculos. Entonces voy con el primer calor. Y el primer calor es el calor para calentar el hielo desde menos 15 hasta 0. Aquí está especificado cada uno de ellos, cómo los hallo. Los estoy explicando en la guía. Y cómo hallo el calor total. Entonces, el calor 1 es la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. La masa, ¿por qué es esta fórmula? Porque voy a calentar hielo desde 0 hasta desde menos 15 hasta 0 grados centígrados. Son 600 por media caloría. Y voy a calentarlo desde 0 hasta menos 15. Obviamente 0 es mayor que menos 15, por eso hago mayor, menos, menor. Pero el menor tiene signo negativo. Al hacer menos por menos da más, me da 15. Y multiplicar esto me da que el calor 1 me tendría un valor de 4.500 calorías. El calor 2, estoy en la meseta. Calor latente de fusión. Calor 2, bueno, ya tengo aquí un calor 1, mírelo, hasta 0. Luego el calor 2, aquí está el 1. Luego el calor 2, calor latente de fusión. El hielo se funde, un gramo de hielo se funde con 80 gramos, con 80 calorías. Como son 600 gramos de hielo, ahí está el calor 2. Luego voy desde 0 hasta 100 y utilizo el calor específico para calentar. Son 600 gramos ya de agua y el calor específico del agua es una caloría por gramo cada grado centígrado y voy desde 100 a desde 0 hasta 100. Mire, mayor menos menor y nos daría el número 3, el calor número 3, en el cual yo ya estoy en el punto crítico y empiezo a evaporar el agua. Este calor que necesito para evaporar todo el agua, le voy a llamar el calor 4. Y aquí el cálculo del calor 4 es la masa por el calor latente de evaporación. 600, el calor latente son 540 calorías por gramo de agua a ser evaporada. La multiplicación de esa nos da el calor 4. Bien, ahora nosotros vamos hacia el calor número 5. Ahí está el calor 5. ¿Pero por qué así? Porque es que ya estamos aquí en la franja de vapor de agua y voy desde 0, que es en la meseta, hasta la temperatura de 130. Y ahí viene un calor 5. Ten en cuenta que no es difícil los cálculos de estos calores.
masa 600 gramos, el calor específico media caloría por grado centígrado, porque el agua en estado gaseoso gasta menos calor para subir su temperatura, y el rango de temperatura que va desde 130 hasta 100, resto mayor menos menor. Aquí obtengo ya el calor 5. Mire cómo la suma de todos los calores, entonces me da ya el calor total. Bien, muchachos. Eso sería entonces. Y eso es lo que hay que hacer en esta semana, cálculos de calor y eso. En la evaluación, de pronto pregunto muy suave, hallar un calor para un cambio de temperatura sin que haya cambio de estado. Sí preguntaré de pronto qué pasará si hubiera ese cambio de estado. Entonces, dirían ustedes pues que hay que sumarle el calor específico. Bueno, están las actividades, muchachos, que generan la calificación. Hay unos punticos que es hallar calor, pero esto es para el hierro, en el otro es para el aluminio, y estos están en estado sólido. Mire que no toca, no vayan a confundir esto con el agua, ¿no? Porque 120 para el agua sí estaría en estado gaseoso, pero es que si estamos hablando del hierro, no, sigue siendo sólido, porque el hierro funde a 1536, lo mismo el aluminio. Aquí sí, en el punto 3, calor latente de fusión, porque vamos a fundir 80 gramos de hielo, y en el punto 4 vamos a evaporar 80 gramos de agua. En este que puse aquí como 9.1, vamos a calentar 540 gramos de hielo desde menos 20 hasta 60. Aquí hay 3 calores. Y en este punto 2, 34 gramos de hielo, aquí sí hay 5 calores. Aquí yo pongo una sustancia ficticia que tiene estos puntos críticos y te pido que construyas una gráfica utilizando estos datos. Pues bueno, más o menos la asumes. Sí, en calor latente de fusión es 20, no gasta punto, pero el calor latente de evaporación es 200. Entonces, más o menos, ¿cómo quedaría construida esa gráfica? No es más lo que hay que hacer esta semana. Entonces, bueno, me permito tomarles aquí los pantallazos. Entonces, aquí tomo un primer pantallazo, muchachos. Los que quieran, pues me regalan cámara. Ay, tío, por Dios. Desde que se me pierda. Bueno. Ya tomo el segundo pantallazo donde está la asistencia de ustedes. Creo que ya aquí. Ya está la asistencia de ustedes. Tenemos 18 estudiantes. Vamos a tomar un último pantallazo aquí, los intermedios, por si nos falta alguno. Entonces, ya. Listo, muchachos. Entonces, ahí está. Ya tomada la evidencia. Entonces, nos queda, pero nos queda todavía 1 minuto y 40. Muchachos, entonces no olviden presentar la evaluación el día jueves referente a este punto. Pueden consultar lo que consideren pertinente. He dejado un poco de flexibilidad tanto en la presentación de la evaluación como en la entrega de guías, esperando que entreguen una gran mayoría, pero esto no es para que se tome como esta flexibilidad como de fresquearme, no, siempre entreguen sus actividades a tiempo para que no tengan congestión de entrega de actividades al final. Es eso prácticamente, muchachos. Entonces, simplemente entreguen sus actividades a tiempo, evítense dificultades, saquen buena calificación, participen así como lo están haciendo en forma masiva en las clases, obtengan esos punticos de bonificación en el SER, logren obtener buenas calificaciones, pero lo más importante de todo esto es aprender. A estos que se está enseñando es a sacarle provecho. Entonces, es aprender para la vida y aprender para un futuro profesional como universitario, como bueno. Si decides presentar exámenes a una universidad que quieras, todo esto es lo que te van a preguntar, entonces se necesita que tengas suficiente habilidad, desarrolles tu forma de pensar, aprecies mejor el mundo, muchas cositas se van a desarrollar al aprender una asignatura como estas. Entonces, que sea esto una motivación más para que hagan las cosas y sobre todo traten de hacer sus guías ustedes, no tanto que el compañero ya las hizo, que me preste las guías, eso no nos va a desarrollar habilidades para pensar, nos va a permitir tener herramientas para ser buenos ciudadanos, porque no vamos a conocer bien el mundo. Entonces, es la invitación